Shalom, la paz del Señor sea contigo. En esta mañana quiero compartirte 3 principios básicos o 3 principios espirituales que te ayudarán como mujer de Dios a avanzar en tu vida cristiana y en tu vida ministerial. Y el primer principio espiritual se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, donde dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y me gusta mucho cómo lo dice en el libro de Mateo 19:6, porque dice que ya no son más dos, sino uno. El Señor trajo esta palabra a mi vida hace un tiempo y he podido aprovecharla al máximo, porque cuando tú dices que ya no son dos, sino uno, cuando el esposo está de rodillas, la esposa está de rodillas con él. Cuando la esposa está de rodillas, el esposo está de rodillas con él. Cuando el esposo es ungido, la esposa es ungida con él. Y de verdad que es un principio bastante interesante, porque inclusive tú puedes orar por la esposa y estás orando por el esposo, o puedes orar por el esposo y estás orando por la esposa. Entonces yo he entendido y el Espíritu ha traído esta verdad a mi corazón, de que cuando yo estoy haciendo algo, mi esposo lo está haciendo conmigo, y cuando él está haciendo algo, yo estoy con él en el Espíritu, porque el Señor nos ha hecho una sola carne y hemos aprendido a complementar lo que él es y lo que yo soy, porque Dios no va a hacer de dos carnes iguales una sola carne, ¿no? Hay diferencias, hay talentos, cualidades en él, hay talentos, cualidades, dones en mí. Y el hecho de ser una sola carne, eso permite que él y yo nos complementemos y seamos ese diseño perfecto que Dios ha traído. A veces el esposo y la esposa entran en conflicto, porque si el esposo camina más rápido y la esposa es más lenta, o la esposa es más rápida y el esposo es más lento, entonces entramos en guerra y queremos que él sea igual a nosotros, o el hombre quiere que la esposa sea igual a él, y esto no funciona así. Dios nos hizo dos personas completamente diferentes, pero en Él, en su Espíritu, en este principio, nos constituye uno solo, donde sus cualidades, sus dones, sus talentos son afirmados con los míos, igualmente los míos con los de Él, y debemos funcionar en equilibrio y en unidad como pareja y como matrimonio. Yo veo con mucha tristeza cuando una mujer dice: no, el ungido es él, o cuando un esposo dice: no, la ungida es ella. Eso es un error, eso va en contra de lo que dice la palabra, y ahí nos encontramos con el segundo principio, y está en Salmo 133:2. Nosotros sabemos que cuando una persona es ungida, el óleo es colocado sobre su cabeza, y la palabra dice que el buen óleo desciende de la cabeza a la barba, y de la barba a las vestiduras. Entonces hay una unción que reposa sobre el hombre. Dios no unge costillas, Dios unge cabezas. No he visto ni he encontrado en la Biblia a ninguna persona que le hayan puesto el aceite en las costillas. Y bueno, realmente las mujeres somos costillas, pues. Entonces en la cabeza del hombre hay una unción, y estoy hablando específicamente para los matrimonios. Un matrimonio, los principios espirituales para un matrimonio y para una pareja a nivel ministerial. Y ese aceite desciende. Entonces cuando ungen al esposo, están ungiendo a la esposa, y ya hay un compromiso, porque los dos son una sola carne, y como una sola carne están ungidos, y como una sola carne entonces empiezan a servir y a explotar toda esa unción del Espíritu dentro de ustedes, con los dones, con los talentos, con las capacidades que el Señor les ha dado, y con el llamado específico. Y el tercer principio espiritual del que quiero hablarte como un ministro, como ministra del Señor, es que no podemos dar lo que no tenemos, y debemos aprender a ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Pedro y Juan se encontraron con el cojo de nacimiento, que lo colocaban todos los días a las puertas del templo para que pidiera limosna, él vio a Pedro y a Juan, y lo que le pidió fue dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, o sea, yo no puedo darte lo que yo no tengo, pero lo que yo tengo te doy, levántate. Entonces en ese contexto podemos ver esto y permitir que la palabra que ya se ha vivificado en cada uno de nosotros sea la palabra que podamos compartir. A veces queremos imitar ministerio, o queremos hablar y repartir dones y andar declarando palabras de cosas que nosotros no hemos vivido, no hemos experimentado. Y eso sería compartir palabra o letra
muerta. Pedro le decía, lo que tengo te doy, o sea, porque eso es lo que podemos dar. Y este es el tercer principio. Entonces, amada mujer de Dios y hombre de Dios que me puedas estar escuchando, te bendigo en el nombre del Señor, con la paz de Cristo, y he querido bendecirte con estos 3 principios básicos para nosotros poder empezar a tener junto a nuestros esposos como matrimonio ministerios con una mejor fluidez, ministerios que caminen en el orden y en el diseño de Dios. Somos una sola carne con nuestro esposo, Él es la cabeza, porque la cabeza fue la que fue ungida y no podemos andar por allí queriendo dar lo que no tenemos. Debemos ser primero ejemplo, diseño, testimonio vivo de Cristo en la tierra, y de acuerdo a lo que el Señor vaya haciendo en nosotros, nosotros podemos enseñar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Shalom, que la paz de Dios sea contigo.